Buenos días a todos. Qué gusto tenerlos por acá el día de hoy, nuestro quinto y último día de Masterminds Week. Cerramos con broche de oro y con unos panelistas de lujo. Nos acompañan el día de hoy Elisa Turols. Me corrige si estoy diciendo bien tu apellido, por favor, Elisa. Turuyol, sí, es complicado. Tranquilo. Turoyols, perdón. De España, de hecho está viviendo en Inglaterra en este momento, así que súper internacional. Y Richard Lee, de Guatemala. Bienvenido, Richard, buenos días. Buenos Para días. platicarles un poquito de Elisa y de Richard, pues voy a empezar por las damas. Elisa es licenciada en Dirección y Administración de Empresas, complementando con estudios de Derecho por la Universidad de Navarra en España. Tiene un diplomado en Comercio Internacional por la Escuela Superior de Comercio de Poitiers, en Francia. Me imagino que también lo pronuncié mal, pero bueno, ténganme. Perfecto, desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española lo has pronunciado perfecto. Se permite Bueno, hacer esa ok. pronunciación, sí. Es asesora y colaboradora a nivel de equipo directivo y consejos de administración con más de 20 años de experiencia en estrategia financiera y cambio organizacional del ámbito internacional. Y su experiencia abarca desde empresas de gran calibre como Deloitte, empresas líderes en la industria, respaldadas por private equity y pymes y startups. Esta experiencia pues la ha llevado a vivir en Londres, Inglaterra, en donde realizó un programa de dirección en el London Business School. Ha trabajado también en varios países y es miembro activo del equipo coordinador y comité técnico de buen gobierno de la World Compliance Association, autora del libro Guía de Buen Gobierno Corporativo y coautora de Momento Experto Compliance Penal. Así que muchas gracias por estar aquí, Elisa, y bienvenida. Gracias. Richard es uno de los importantes de la inversión en Guatemala. Es economista con maestría en finanzas y economía aplicada de la North Carolina State University. Es director de Grupo IDC y está enfocado en las áreas de banca de inversión, private equity, venture capital e inversiones de impacto. Participa en varias juntas directivas y también en varios fondos de inversión. Así que Richard, bienvenido también. Así es un gusto tenerte por acá. Y bueno, la mañana de hoy, pues, bueno, para Elisa la tarde. Uh, el día de hoy la idea es platicar un poquito sobre las empresas, ¿verdad? Y cómo impactan las empresas en el ecosistema, cómo las empresas pueden también ser fundamentales en temas de relación del buen comportamiento y la corrupción a nivel global. Por ejemplo, hay temas que es importante platicar, porque cuando uno habla de corrupción corporativa, cuando uno habla de corrupción, para empezar, lo primero que piensa es en gobiernos. Por ejemplo, el Banco Mundial habla de que el 5% del PIB, equivalente casi a 3 billones de dólares, ojo, billones, estoy hablando en español, 3 billones de dólares anuales. Usualmente se piensa, bueno, si la corrupción y todo esto nos está costando todo eso, ¿qué pasa con los gobiernos? Pero realmente los gobiernos no son los únicos responsables. También desde el sector privado tenemos la responsabilidad de mitigar esto y evitar que suceda. De hecho, hay estadísticas que respaldan las del Banco Mundial en otros sectores, como las de la Asociación de ACFE, de contadores certificados en temas de fraude, que tienen medido que puede variar entre el 5 e incluso hasta el 12%, dependiendo de la región del mundo, el precio que pagan las empresas por todos estos temas. Así que el problema es serio y por eso es importante. Pero hay un factor, y creo que es lo que nos trae a la mañana de hoy esta discusión, es cómo impacta todo esto dentro del valor de las empresas, ¿verdad? Y eso es algo que pocos se preguntan y muchos dicen, bueno, ¿y a mí en qué me interesa? Pues mucho tiene que interesarle, porque si una empresa pierde su valor, pierde el interés de inversionistas, puede que empiece a perder empleados, empieza a generar menos riqueza dentro de su entorno, y eso impacta directamente a la sociedad y como decía, al entorno en el que esta empresa opera.
Entonces, sí es muy importante ahora desde el punto de vista de inversión, cómo las empresas manejan el compliance, cómo manejan sus programas de ética. Y como esto ha cambiado en los últimos años, pues les tiro la primera pregunta. Empecemos esta ronda por Elisa, la siguiente paso con Richard, pero entonces empecemos con Elisa en esta. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? ¿Por qué el compliance se ha vuelto en ese factor tan importante para los inversionistas a nivel global? Pues principalmente es un problema de escándalos corporativos. Tenemos, a pesar de que hemos ido con mayores controles y mayor regulación, tenemos desde la ley Sarbanes-Oxley, tenemos el código COSO, el framework de COSO, tenemos toda una serie de regulaciones y legislaciones para evitar situaciones de corrupción, fraude, soborno. Aún así, seguimos teniendo escándalos corporativos y los primeros que sufren inicialmente son los accionistas y acto seguido los inversores se retraen, con lo cual también impacta luego a las empresas haciendo pagar al final justos por pecadores. Con ello es, digamos, el cumplimiento legislativo se está volviendo cada vez más importante para todos al final de cuentas, porque nos impacta directa o bien indirectamente. Gracias, Elisa. Richard. Sí, yo creo que también hay cada vez el alcance de la información, hay un consumidor cada vez más consciente en donde quiere tener visibilidad y trazabilidad de efectivamente qué tipo de productos o servicios está consumiendo y definitivamente que solo va a querer pues tener relaciones comerciales con empresas que compartan su misma forma de hacer las cosas, sus valores y al tener esa disponibilidad de información en las manos de toda la gente, pues las empresas cada vez más se indaga más sobre sus buenas prácticas, buenas o malas prácticas. Y entonces esa exigencia del consumidor de que no solo el producto pues tiene que satisfacer mis necesidades y mis requerimientos de precio y de calidad, sino la forma en que la empresa llega a producirlo o el servicio, también quiero que sea compatible con eso. Entonces yo creo que también del lado del consumidor hay una exigencia mayor y hay una disponibilidad de información que lo hace, digamos, a un consumidor mucho más educado y exige, digamos, ese tipo de prácticas. Sí, es interesante lo que mencionaban, porque definitivamente comparto 100% lo que mencionan en cuanto a lo que decía Lisa, el tema de escándalos corporativos. Bueno, de eso, para seguir haciendo leña del árbol caído, como sacándole lo bueno a lo malo, cómo impactó todo el tema de Enron en todos los temas de cumplimiento. Y en la parte de valores compartidos que mencionaba Richard, no solamente impacta en que los consumidores quieren hacer negocios con esa empresa, también hay un stakeholder importante, pues son los colaboradores de las empresas y justamente hablando en una época de la generación millennial en donde todos decimos qué vamos a hacer para que tengan una forma de ver más estable de las cosas y que no sean tan volátiles. Uno de los factores más importantes, según Deloitte precisamente, de un estudio que sacó hace poco fue que los valores compartidos de la organización y las buenas prácticas sociales hacen que los millennials pasen de un año promedio en durar en una organización a 3 a 5 años. O sea, se vuelve garrafal la diferencia. Así que hablar de compliance tiene muchas implicaciones y bueno, al final de cuentas no debe de verse únicamente como cumplir, ¿verdad? Sino cómo esto impacta en la cultura de la organización, ¿verdad? Entonces, viéndolo como inversionistas, esta cultura de cumplimiento, ¿cómo fomenta la inversión o cómo los inversionistas tienen más apetito por una empresa cuando los ven que tienen este tipo de prácticas? Sí, yo, ¿Qué yo mueve tal a vez mover ese ahí, capital? desde el punto de vista de, ya sea de inversionista o desde el mismo accionista,
Los temas de cumplimiento, diría yo, que afectan en tres áreas distintas el valor de una compañía. Y la primera, pues es un costo, digamos, directo. Efectivamente, en un proceso de una transacción, en una debida diligencia, pues existen hallazgos, ya sea conocidos o no conocidos, que son ajustados, digamos, en el valor de la transacción, y muchos de estos tienen que ver con no tener procesos de cumplimiento en orden o contingencias posibles en temas fiscales, ambientales, laborales. Y ese es un costo directo que efectivamente lo medimos en ese instante, en ese tiempo, en esa transacción. El otro es el que tú mencionas de cultura. Cuando uno tiene una cultura de cumplimiento, es mucho más fácil, digamos, cualquier otra implementación a nivel de gestión de proyectos. Básicamente se alinea una forma de hacer las cosas, hay ahorros en tiempo, hay ahorros, no digamos económicos, porque se tienen procesos transparentes, competitivos. Entonces, también es algo más intangible, pero valora cultura. Y la tercera, pero tal vez es la más importante, es el tema de riesgo. Yo creo que más que nunca el valor de las empresas, digamos, pues, se calcula de diferentes formas, pero la más internacionalmente aceptada es el valor presente neto de los posibles flujos futuros que pueda tener esta compañía. Y lo que no nos damos cuenta es de que efectivamente esos flujos futuros o el futuro de la empresa siempre está en riesgo. O sea, está en riesgo de que pase algún evento. Esta pandemia también nos vino a enseñar a nosotros que el mundo puede cambiar muy rápidamente, y todo lo que tiene que ver con cumplimiento, ética, valores, en cualquier momento en el mundo de hoy, con la velocidad que se mueve la información, están esos flujos en riesgo. Entonces, el tener un programa de ética, de cultura, de cumplimiento, con temas laborales, con temas impositivos, con temas del medio ambiente, asegura que esos flujos pues están más seguros en el tiempo, y por ende pues el valor de la compañía es mayor. Entonces diría que esas tres formas, desde el punto de vista de un impacto directo, un impacto en la cultura y un impacto, digamos, desde el punto de vista de gestión del riesgo, es donde yo veo que es donde más, o sea, el por qué estos programas deben estar institucionalizados en la empresa. Y tal vez solo termino con que ha llegado al extremo de que hay fondos de capital privado en el mundo que básicamente ya no se vuelve un tema de un precio o un descuento, o que si valora una compañía menor, sino simplemente es que no van a invertir en empresas que no tengan implementado pues este tipo de gestiones o este tipo de cumplimiento. O sea, ya hay declaraciones públicas de fondos de private equity que dicen: nosotros únicamente vamos a estar invirtiendo en empresas que se alineen con los ESG goals que nosotros tenemos, y con nuestros valores en temas de ética y cumplimiento. Entonces, se vuelve, digamos, ya no solo un tema de cumplir, sino hasta un valor estratégico para poder atraer capitales. Interesante, interesante. Lisa, ¿qué puedes complementarnos ahí? Pues la verdad es que Richard lo ha dejado muy claro y muy amplio. Yo añadiría que el buen gobierno es, digamos, el paraguas que engloba toda la gestión de la empresa. Y entonces, dentro de ese buen gobierno, el cumplimiento viene a apoyar al buen gobierno en lo que implica cumplir con la legislación y con las políticas internas de la empresa. Inicialmente, este buen gobierno, la parte que implica a los valores, es la que le permite enlazar con la responsabilidad social corporativa y enlazar así con los distintos stakeholders que tienen relación con la empresa. Es a través de esos valores: transparencia, respeto, acceso a la información, publicidad
en cuanto a lo que realiza la empresa, las actividades de la empresa, que sean conocidas por todos. Todo ese tipo de valores, ética a nivel de cumplir con la legislación, valorar entonces el medio ambiente, considerar que el medio ambiente es importante y respetarlo, dentro también de la gestión y la actividad de la empresa. Todos esos valores hacen que el buen gobierno, el cumplimiento, se enlace con la responsabilidad social corporativa, y al revés, la responsabilidad social corporativa se entronca en el buen gobierno y el cumplimiento vía también esos valores. Ese es el puente, el nexo entre ambos, entre la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno y la gestión del cumplimiento dentro de la empresa. En cuanto a la gestión de los riesgos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Richard, de que efectivamente hay que tener en cuenta que todo buen gobierno y sobre todo un programa de cumplimiento comienza con un análisis del riesgo, porque hay que determinar qué riesgos son los principales por los que hay que empezar a solucionar. Y ahí es donde se ve también una buena gestión y un buen gobierno de la empresa. Obviamente no podemos dedicarnos a gestionar absolutamente todos los riesgos, ni tampoco es cuestión de reducir absolutamente todos los riesgos a cero, porque si no hay riesgo, la empresa tampoco tendría mucho sentido. Toda empresa exige un mínimo, también está relacionado con un mínimo de riesgo. Pero sí que es cierto que lo que hay que es aprender a gestionar y manejar esos riesgos en base al umbral de riesgo de la empresa, el apetito de riesgo que tiene la empresa. Y eso ya va a diferir de cada una de las empresas. Y en función de ese umbral, de ese límite de riesgo que la empresa quiera poner, pues se gestionará el riesgo. Y en esa gestión es cuando se consigue mejorar mucho no solamente el gobierno de la empresa, sino también su forma de trabajar. Como decía Richard, es más eficiente y eso se valora mucho más. Permítese además que así los flujos de caja de tesorería a futuro estén bien controlados y no tengan, y cualquier posible riesgo que pueda pasar, ya hay un pilar de análisis de riesgos, ya hay una serie de medidas que van a reducirlos, ese riesgo, con lo cual va a conseguir que esos flujos de caja de tesorería no sufran o sufran muy poquito. Ese es el punto, y eso es lo que también valoran mucho los inversores. Precisamente yo este año he tenido contacto desde el Private Equity para ayudarles a confirmar que como el Private Equity tiene que responder ante los inversores y los que les aportan capital, y ante ellos estos inversores están comprometiendo que las inversiones en las que invierten cumplen con los criterios ESG, de Environment, Social y Governance. Y Ahí vamos a tocar uno de eso los más apoyos tarde. que estoy dando es efectivamente cómo demostrar o cómo ayudar a preparar a esas empresas en las que invierten para que tengan esos criterios de base, que los estén realizando y llevando a cabo todos los días, engranados dentro de lo que es el día a día y la operativa de la empresa. Porque tienen que estar ahí, en el día a día, en la operativa de la empresa. No es simplemente, no consiste en tener un libro como código de conducta bonito que lo enseñas a las visitas. Es algo más, hay que llevarlo a vivir todos los días. Los valores hay que vivirlos cada día. Totalmente. No, miren, qué respuesta tan interesante. Solo previo a seguir, por favor, todos nuestros participantes siéntanse en la libertad de escribir ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, cualquier inquietud o cualquier comentario que quisieran plantearle a nuestros panelistas. Em, Me llamó mucho la atención cómo los dos concluyeron en algo, y fue en el tema de la administración de riesgos, y cómo al final de cuentas el mindset de ustedes como personas que están dentro del mundo de la inversión se convierte en un tema de administración. Así que les voy a tirar una pregunta que yo creo que va a sonar muy obvia la respuesta, pero por obvia que parezca, creo que vale la pena. ¿Por qué el tema de administrar riesgos se vuelve tan importante desde el punto de vista del inversionista? Ya pues tocaron algunos temas, pero sí me encantaría que pudieran ampliarse. Tal vez, Elisa, te invito a empezar en esta. Vale. Yo en este momento me planteo, por ejemplo, ejemplos de escándalos corporativos como que hemos visto en los medios de comunicación, por ejemplo, el de British Telecom Italia, en el cual, bueno, pues se detectó una serie de años después que tenían sobrevalorado el revenue, las ventas,
y por lo tanto había que reducir esas ventas de los años pasados. Eso fue un golpe a las acciones de la empresa a nivel global y no solamente eso, debido a ello el chairman y el CEO de British Telecom a nivel global tuvo que renunciar a parte de su bonus porque determinó y detectó que efectivamente eso se debía a una falta de buen gobierno, una falta de buenas prácticas en la empresa. Un análisis de riesgos se hace inicialmente para evitar llegar a situaciones como esa, porque detectaría anticipadamente que podría haber un área de riesgo, una posible situación de que se pudieran llevar a cabo o informar o evaluar o estimar las ventas de una forma exagerada, y eso podría llevar a dar lugar a unos números irreales o completamente desvinculados de la realidad de la empresa. Sabiendo esto de antemano, se pueden tomar medidas. Una vez que se hace el análisis de riesgos, el entender los riesgos y además evaluarlos adecuadamente en cuanto a cuáles son los críticos, cuáles son los altos o los medios o bajos. También hay otro tipo de escala para valorar riesgos, pero digamos una escala sencilla, básica, para empezar, pues eso permite atajar o ir a reducir los riesgos más altos inicialmente y mediante medidas. Entonces, por ello es necesario conocerlos. Hay que entonces entender los riesgos que puede tener la empresa, analizarlos y en base a eso tomar medidas. Y esas medidas de esa gestión de riesgos son las que evitan situaciones como esa. Interesantísimo, sí. Richard. Y tal vez viendo una de las preguntas de gente de la audiencia, tal vez lo va a tratar de atar en que, digamos, uno siempre se preocupa por estos grandes escándalos, digamos, como los temas de Enron, escándalos contables, fiscales, temas de medio ambiente, recalls grandes en temas de alimentos o de farmacéuticos. Pero como en una familia también, digamos, el ser muy estricto y tener el compliance desde lo pequeño es parte de la cultura que evita lo grande, digamos, y no se puede, digamos, dejar de pasar, no, es que eso es poco, eso no importa, eso es pequeño, porque efectivamente es de ahí donde la cultura, digamos, empieza a permear y da la posibilidad, digamos, de algo más grande. A mí me encanta la historia y es simpática y tal vez muchos la conocen del exalcalde de Nueva York, de Rudolph Giuliani, él cuando cambia, digamos, un poco la cultura de cumplir. Nueva York era un desastre, el tema del metro. El tema del metro en ese entonces valía 25 centavos y la gente pues se saltaba el molinete. ¿Por qué? Porque pues, a nadie no pasaba nada. Y varios economistas pues se metieron, digamos, de cabeza en el tema, dijeron, no, hay que meter a la cárcel a la gente. Y entonces vino un economista, hizo los números y bueno, en lo que me cuesta apresar, llevarlo a la estación, que pase un día en la cárcel, y hicieron un cálculo como de $250 lo que costaba, digamos, apresar a alguien a cambio de 25 centavos que no. Entonces, pues simplemente se paró y le dice, mire, alcalde, tenga cuidado porque le va a salir más caro esto. Y muy hábilmente él dijo, mire, es que yo no estoy viendo cuánto me está costando, digamos, si es $250 en vez de los 25 centavos. Yo lo que quiero es, a mí me está costando $250 darle una lección a la gente que eso aquí no es permitido. Y entonces ahí es donde uno empieza a decir, o sea, hasta en lo pequeño hay que fijarse muchísimo para evitar, digamos, las cosas grandes. Es igual que en una familia, que uno a los hijos le dice, miren, porque hay que llegar bien vestido a la mesa, buenos modales, no pongan los codos, y eso evita después que se pueda meter a una mara o pueda venir y tener problemas en adolescencia mucho más grande. Y suena así como muy simple, pero en las empresas, digamos, el enfoque en lo pequeño evita tener que tener, digamos, temas mucho más complicados en lo grande porque simplemente permea en la cultura y la misma gente pues no dejará que las cosas grandes pasen. Entonces son historias coloquiales y simples, pero en el mundo corporativo el ser
digamos, tratar de decir, parte de la pregunta es cómo hacer para que permeen esos valores. Yo diría que vivirlos día a día y vivirlos al más mínimo detalle en las cosas pequeñas hará que estos valores grandes y más intangibles se puedan permear. Gracias, gracias, Richard. No, interesante cómo se ata, porque al final de cuentas, si se viven los valores, se reducen los riesgos y se cumple mejor todas las leyes y subsecuentemente todos los reglamentos a los que está pegado la empresa. Y miren, ustedes han tocado algo bien importante y que al final de cuentas muchos no lo toman en cuenta al momento de hacer sus análisis de riesgos, y es el riesgo reputacional. Todo el mundo se enfoca en el riesgo de la corrupción, en el riesgo financiero, en el riesgo de esto, de aquello dentro de la empresa, pero pocos se detienen a pensar cómo el riesgo reputacional puede impactar en el valor de su empresa, puede impactar dentro de su entorno. Entonces, platiquemos un poco del riesgo reputacional, Richard. ¿Cómo es ese tema? ¿Dónde está esa importancia y dónde está el disuasivo para los inversores con todos los temas reputacionales? Bueno, digamos, yo el riesgo de reputación siempre, o sea, siempre ha existido, digamos, pero lo que pasaba, digamos, en el mundo, digamos, previo a las redes sociales, era un mundo en el donde pues, la información era difundida por algunos medios tradicionales, en donde pasaba un escándalo en un día y tenía uno que esperar a la edición impresa del periódico al día siguiente para ver si venía en esa primera plana, y por lo menos todavía la compañía le daba tiempo en la noche de ver si evitaba o si podía salir en una tercera o cuarta página y no que fuera la portada del diario. Ahora con redes sociales eso es inevitable. Cualquier persona, cualquier consumidor, cualquier gente es una noticia con su cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram. Entonces, digamos, la magnitud de un riesgo de reputación y la velocidad en que esa reputación puede ser dañada llega a niveles hasta que da vértigo, digamos, hasta el final. Si uno se preocupa tanto de eso, pues dice, pucha, en cualquier momento alguien incluso me saca una noticia falsa, pero cada vez es más importante y es ahí, digamos, que evitar que pasen las cosas, como lo mencionaba Elisa, es imposible. Pero en el momento en que pase algo, un buen programa de compliance es mi principal defensa ante la hora de exponer. Digamos un ejemplo, digamos, si pasa X o Y y me arruinan, digamos, mi reputación porque alguien en mi compañía, pues, de un soborno o robó. Pero si yo luego de que esto pase, pues claramente enseño que eso fue detectado por un programa de denuncia anónima, enseño que a esa persona se le daban ciertas limitaciones de qué podía hacer, qué no podía hacer. Y aparte le enseño de que en el último año le di 12 o 6 capacitaciones en donde él no podía estar dando sobornos, etcétera, etcétera. Pues cualquier persona va a entender de que fue el hecho, digamos, generador de la mala reputación, no tiene nada que ver con esa sombría que mencionaban, sino que estaban los procesos, que estaban los manuales, que estaba el cumplimiento, y las personas al final pues van a entender que no era un tema de la compañía, sino era un tema, digamos, de la persona. Pero si no tengo ese programa implementado, no hay forma, digamos, de decir de que no era una práctica corporativa o que no venía desde lo más alto de los accionistas o de la gerencia general que permitía, digamos, ese tipo de conducta. Entonces, básicamente se vuelve mi mejor respaldo a la hora de que algo hace, porque es inevitable, digamos, de que uno pueda decir, no, yo tengo todo en pie y nunca va a pasar nada. Entonces, es también como nuestra mejor
sea, tener todo muy documentado es la mejor defensa a cualquiera de estos riesgos. Elisa. Sí, como bien lo ha dicho Richard, el riesgo reputacional se ha convertido en estos momentos en uno de los principales riesgos y dolores de cabeza para muchos CEOs y para muchos directores generales y presidentes de empresas y miembros del Consejo de Administración. No olvidemos también que los miembros del Consejo de Administración también sufren repercusiones en caso de que la empresa sea penalizada o se produzcan problemas e ilegalidades dentro de la empresa. Entonces, ahí también pues, no solamente es la empresa la que tiene que defenderse y además buscará evitar problemas de futuro de que le puedan penalizar de manera que puedan incluso hacer inviable la existencia de la empresa, sino que además también pues, es necesario proteger también, y los miembros del Consejo de Administración, los consejeros también querrán protegerse de posibles irregularidades o ilegalidades. Entonces, para esto, un programa de cumplimiento que se enraíce en la forma de operar de la empresa, en la forma de ser gobernada y gestionada y que enlace con la forma de operar. Y por ello me refiero a que no siempre un programa de cumplimiento no tiene por qué ser igual de una empresa a otra. No hay por qué tener un código de conducta, un librito que diga código de conducta. No hay por qué tener exactamente el mismo tipo de control, porque dependerá de la forma en que opere la empresa. Según los procesos de la empresa, habrá una serie de vacíos o huecos en esos procesos que son los que darán lugar a posibles riesgos. Y es ahí donde habrá que poner la medida o el control necesario para evitar o reducir esos riesgos. Entonces, es en esa forma de trabajar en la empresa en la que el programa de cumplimiento incide para asegurar que se cumple con la legislación y que se evitan riesgos que pueden llegar incluso pues, a hundir a la empresa. Yo presento el caso, por ejemplo, de un grupo de empresas en España que comerciaban con maquinaria, compraban y vendían maquinaria, y en esa compra y venta de maquinaria, pues entre la maquinaria iba escondida alijo de paquetes de cocaína. Evidentemente no había un programa de cumplimiento que salvara aquello, porque estaban implicados tanto el administrador de hecho, el administrador del grupo de empresas y el administrador de derecho. La alta administración de la empresa estaba implicada. Entonces, ahí es también donde vamos a tener un gran problema. Si el órgano máximo de gestión de la empresa está implicado o no da ejemplo, como bien ha explicado Richard, de medidas de ética, de cumplimiento, de insistir en ese cumplimiento, de vivirlo cada día, de liderar con el ejemplo en ese aspecto, es muy difícil que eso permee en el resto de la empresa. Y ahí es cuando además es muy difícil demostrar que un programa de cumplimiento que no está relacionado con o que no parte de unas decisiones, de una voluntad del órgano máximo de gestión y de administración, es muy difícil que ese programa de cumplimiento pueda ser disuasorio, pueda ser además un atenuante ante una situación penal o una situación ilegal, con lo cual el riesgo reputacional se hace mucho más grande. Pero es que en este caso, por ejemplo, de esta empresa, este grupo de empresas que he explicado, pues el grupo de empresas cerró directamente. La multa por el tribunal pues era una multa enorme, y la única que pudo sobrevivir fue una filial del grupo que se demostró que no tenía nada que ver con la situación ilegal en la que el delito que se estaba cometiendo. Y aquí ya nos empezamos a meter un poco más en el tema de gobernanza, porque al final de cuentas el tono de arriba, el tone at the top, como se le conoce más en temas de cumplimiento, se vuelve fundamental, ¿verdad? Si no empieza todo desde la alta gerencia, desde la alta dirección, desde la junta directiva, desde el propietario de la compañía, es muy difícil que todas estas políticas permeen. Se puede tener el código de ética más lindo del mundo. Odebrecht tenía un código de ética precioso. Al final de cuentas, la aplicación y el tono de arriba, pues decía todo lo contrario. Nada servía. Y ahí me gustaría pues empezar a entrar en estos temas de gobernanza y el tone at the top. ¿Qué pasa cuando ustedes detectan ¿cómo le digo? Ese poco interés desde arriba
en temas de cumplimiento? Porque ustedes evalúan, hacen muchos due diligences de empresas que podrían ser potenciales candidatos para una acción, pero ¿qué pasa cuando ustedes ven eso? ¿Cómo lo detectan? ¿Qué ven? Richard, o a quién le tocaba ahorita. Bueno, sí, Sí, empecemos con Richard y después vamos. pues digamos que si cuando uno compra o adquiere una compañía, digamos, básicamente uno entra con un programa de transformación. O sea, básicamente la premisa es que bajo las manos de uno o bajo las manos de la corporación en la que uno representa, esa compañía pues puede generar más valor que el que actualmente genera y por eso pues uno pues paga un precio apostando a que genera valor a futuro pues sea mayor que el precio pagado. Y en esa transformación hay transformaciones, digamos, de todo tipo, o a cambiar el tipo de producto, el tipo de servicio, la cultura. Y hay una parte importante que es la transformación del cumplimiento. O sea, muchas veces la mayoría, digamos, de empresas no entran con el mismo fit de cumplimiento que lo que uno lleva, digamos. Hay unas que hay sorpresas que lo tienen más avanzado, pero digamos la gran mayoría, digamos, de que si uno es un inversionista que ya tiene implementado un tema de cumplimiento, es que las empresas target, pues no todas están, digamos, a la altura de este nivel de empresas o de fondos. Entonces, básicamente uno lo primero que hace es de que en el plan de los 100 días después de hacer esa adquisición se tienen que implementar y es muy importante que eso tiene que ser desde el día 1. O sea, no puede ser de vamos a ir poco a poco, en el tiempo, o conforme, o sea, si hay que dedicar recursos y si hay que hacer cambios importantes, incluso en mover a personas, eso se tiene que hacer desde el día 1 porque es bien importante, digamos, ese cambio cultural y que se sienta efectivamente en que eso, la forma de hacer las cosas está cambiando. Entonces, yo diría que es parte clave, digamos, de esas transformaciones que uno tiene que llevar en ese paquete a la hora de hacer una adquisición, decir, bueno, pongo mis mejores prácticas a nivel de compras, de producto, de pricing, de todo y de cumplimiento como parte del proceso de transformar las compañías. Elisa. Sí, la verdad es que el tone at the top es vital, es crítico. Sin él no puede permear nada hacia abajo, porque en una empresa es como un espejo. Lo que hay abajo, hay arriba, lo que hay arriba y abajo se permea. La parte de abajo siempre ve lo que está pasando arriba. Es muy difícil convencerle a un empleado de que tiene que ser ético, que no tiene que aceptar sobornos, si está viendo que su director de compras le están sobornando todo el día. Ahí es cuando se cae todo por su propio peso. Si no se lidera con el ejemplo, no se puede permear hacia abajo en el resto de la empresa. Yo recuerdo, por ejemplo, hay situaciones que incluso pueden ser muy delicadas de entrar a invertir en una empresa y darnos cuenta que uno de los socios con los cuales se está formando un grupo de empresas, pues tiene unas prácticas muy contrarias a lo que es cumplimiento, muy contrarias a lo que es una ética empresarial y claro, en algún punto se tiene que tomar una decisión. Si ese socio no puede cambiar, no va a cambiar esas prácticas, vamos a dejar arrastrar a todos los demás. Hay situaciones que se pueden convertir en muy delicadas, pero lo que se está planteando aquí es decir, no es que es una cuestión ética, sino que además el impacto que puede tener a nivel del resto de la empresa, consejeros. Ahí es donde hay que insistir, como bien dice Richard, desde el principio, desde el día 1. Tiene que haber un programa de cumplimiento, tiene que haber unas medidas para proteger a
la empresa y a esos flujos futuros de tesorería para asegurarnos que al final la inversión en la que estamos invirtiendo, esa inversión a futuro va a rentabilizarnos lo que esperamos que nos rentabilice. Y que no sea un aspecto legal, una cuestión que no tenga nada que ver con el core business, con la parte clave del negocio, sino algo, digamos, a un lateral del negocio. Porque un negocio pues, es ofrecer un producto, ofrecer un servicio, y eso puede tener un mercado y puede tener un futuro enorme que se puede completamente truncar si se cometen una serie de ilegalidades que al final lo que hacen es derivan en una inviabilidad de la empresa por las multas o por un daño reputacional que, como bien ha dicho Richard, la gente ya no quiere saber nada de esa empresa. Sí, es increíble cómo impacta el Tomate Top en todos esos temas. Así que muy acertados sus puntos de vista. Y ahí entramos también al tema de criterios de inversión. Aquí voy a empezar con Elisa, porque Elisa nos ha contado un poco de eso y creo que tiene muy claro todo esto cuando se habla del ESG o Environment, Social y Governance, por sus siglas en inglés. ¿Por qué son tan trascendentes estos criterios? ¿Por qué se vuelven tan importantes a nivel de toma de decisiones? Por un lado, Richard platicaba de los SDGs, pero por el otro lado está también todo esto que se amarra totalmente, ¿verdad? Así que Lisa, cuéntanos. Principalmente es un cambio que estamos viendo a nivel internacional, motivado porque hay muchos escándalos corporativos, porque los inversores lo que van buscando es que donde invierten quieren tener seguridad de que donde invierten no va a suceder nada que haga desaparecer su dinero o que destruya esa inversión. Y se está empezando entonces a insistir mucho más, además desde grandes instituciones, como por ejemplo el CEO de BlackRock, ya este año, incluso durante toda esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo y que hemos vivido en estos meses pasados, ya desde el primer momento seguía insistiendo en la necesidad de incluir los criterios ESG como otros criterios adicionales, además a la hora de tener en cuenta en la toma de decisiones para invertir. Y junto con él le están siguiendo una serie de empresas. Además empieza a haber, por ejemplo, ya algunos índices que tampoco los considero súper exactos y precisos, pero algunos índices creo que los sacó uno de ellos Goldman Sachs, sacaba un índice de empresas que sí que tenían muy altos los criterios ESG y el valor que esas empresas tenían en el mercado estaba como un 10-20% por encima de las otras empresas de esos mercados que no tenían esos criterios ESG. Con lo cual, no quiero decir que ese sea el valor preciso, sino que sacó un dato en concreto que demostraba durante un periodo de tiempo para unas empresas concretas y específicas. Salió en el Financial Times y sí que es cierto que sí que producen más valor y que ya los grandes inversores, las grandes instituciones lo están teniendo en cuenta, con lo cual todo eso permea cada vez más a todos los niveles. Obviamente también tenemos, a esto se une, como bien ha dicho Richard, que el consumidor cada vez es más conocedor, más demandante y más exigente, no solamente de un producto y un servicio buenos y de calidad, pero también que tengan ciertos valores, que respeten el entorno, que respeten que tengan un impacto social corporativo positivo. Entonces ya se le está exigiendo a la empresa algo más, un punto más de comportamiento. Eso también unido forma parte de los stakeholders y eso es lo que también hace que los criterios ESG, Environment, Social y Governance, tengan cada vez más prioridad. Incluso en este año, con toda esta situación de crisis sanitaria, los artículos y los cabezales de titulares en los periódicos financieros en relación a estos criterios han sido enormes. Eran prácticamente todos los días unos cuantos artículos refiriéndose a estos criterios como algo importante. Y teniendo en cuenta que en esta situación de crisis sanitaria muchas empresas están, desde un punto de vista financiero, necesitadas de inversión o se están planteando incluso vender la empresa, es necesario tener en cuenta esos criterios ya antes, porque es lo que van a atraer a los inversores. Gracias, Elisa. Richard.
Sí, y tal vez regresando un poco a lo micro o a ejemplos concretos que hemos vivido, de dónde impacta, digamos, esta falta de cumplimiento. Recuerdo una empresa que efectivamente pues no tenía un sistema de cumplimiento en la parte ambiental, digamos, que una planta de tratamiento de aguas que no estaba, digamos, al tema regulatorio. Y obviamente a la hora de hacer esa adquisición, pues no solo el valor de poner esa planta de tratamiento de agua a la altura, pues fue descontada directamente, digamos, del precio de la compañía, porque no había forma que la compañía adquiriente hubiera podido tener ahí instalaciones que no estuvieran a ese nivel, digamos, de estándares. Y también entonces ahí es donde empieza uno a ver tangiblemente que sí, efectivamente, tal vez pues, los accionistas anteriores, pues, o tal vez no sabían, o tal vez pues las autoridades todavía no habían llegado a decir que eso se necesita hacer, pero efectivamente el no estar a la vanguardia de estos temas tuvo un costo, digamos, en la compañía, y no digamos en el tema, digamos, de cultura de la gente, que efectivamente si yo puedo venir y decir, no, que yo me preocupo mucho por los empleados y por las comunidades, pero si no tengo una planta de tratamiento de aguas a estándares, digamos, a los más altos estándares regulatorios, que va a la comunidad en donde está situada mi planta de producción, pues efectivamente tengo un problema, pues porque puedo decirlo, pero la verdad es que no estoy actuando. Entonces, en esos momentos es efectivamente en donde en lo micro es que se da uno cuenta, digamos, del valor de tener estos sistemas implementados. Ok. Miren, es tanta riqueza en lo que han comentado. Por ejemplo, puntos clave que veo. Ese dato que daba Elisa sobre Goldman Sachs, cómo este índice que utilizaron muestra que las empresas que tienen aplicados estos principios pueden valer entre 30 y 40% más comparado a los que no. O sea, es rentable esto. O sea, hablar de cumplimiento, hablar de contar con todos estos programas pues genera valor tanto para el dueño actual de la empresa como por si está viendo de vender a futuro, cómo sus acciones van a valer más y cómo puede generar más plata a la larga. Si se habla de generar empresas, se está hablando de generar plata para los accionistas. Y ahí voy a agarrar un poquito lo que preguntaba Marcia, porque Marcia justamente decía, ok, ¿cómo logramos que los valores declarados se pongan en práctica? ¿Cómo podemos lograr que todo esto que estamos hablando permee hacia toda la organización y, y genere valor? Y ahí en algún momento, hace algunos meses, platicábamos con Richard y le decía, mira, Richard, ¿cómo le podemos hacer ver al ecosistema emprendedor que cumplir es rentable, que tener este tipo de programas es rentable? Y bueno, Richard me hacía varios comentarios sobre cómo veía el tema, pero hoy les quiero pedir tanto a Richard como a Elisa, y Elisa, te voy a pedir que inicies. ¿Cuáles serían, cuáles serían los puntos más importantes que tú le dirías a un empresario? Mira, por esto vale la pena. Hmm. Estaba justo acordándome ahora en uno de mis libros, en Guía del Buen Gobierno Corporativo, presento una encuesta que realizó Ernst & Young en el año, creo que fue 2015, ya por entonces, pues a más de 3.800 o 3.600 empresas. Estoy hablando ahora los números un poco de memoria, puede que no sean exactos, pero sí que eran más de 3.000 empresas a nivel internacional, en las que les preguntaba pues, cómo veían dentro de su empresa en los aspectos, los estándares éticos, si la empresa valoraba la ética, si desde la alta dirección se hacía especial hincapié en que hubiera ética, que hubiera buenas prácticas dentro de la empresa.
Y precisamente las empresas que respondieron que sí, que esos estándares éticos se valoraban mucho, que la alta dirección prestaba mucha atención, que no dejaban pasar ninguna situación de falta de ética sin corregir, esas empresas casualmente, y digo casualmente entre comillas, tenían unos incrementos de ventas, llevaban 2 a 3 años con unos incrementos de ventas bastante significativos. Las empresas que respondieron precisamente que no tenían muchos estándares éticos, que no prestaban mucha atención a la parte ética o de cumplimiento, que la alta dirección no estaba muy enfocada en corregir o en corregir situaciones de falta de ética o mejorar la ética y el cumplimiento y la integridad de la empresa, precisamente esas otras empresas tenían caídas de ventas, y caídas de ventas también implica caídas de beneficio. Yo, para mí, el caso, la encuesta la tengo presentada en el libro, porque fue para mí una imagen, es una tabla que muestra los resultados de la encuesta, y es que esa imagen vale más que 1000 palabras. Directamente, yo es lo que digo, y así comienzo el libro, diciendo que en realidad lo primero que se va a notar en cuanto hay un buen gobierno de la empresa, cuando se apoyando en un programa de cumplimiento, lo primero que se nota es en la cuenta de resultados, que mejora positivamente y mucho. Porque en cuanto te planteas un análisis de riesgos, te planteas cómo gestionar y mejorar, reducir esos riesgos, ya vas a mejorar tu eficiencia, ya vas a mejorar tu forma de trabajar, ya vas a mejorar, vas a asegurar que esos flujos de tesorería a futuro estén ahí. Con lo cual, el impacto inicial es en la cuenta de resultados, inmediatamente. Y luego, efectivamente, vas a tener un buen programa, una serie de evidencia, una documentación que tú vas a poder presentar no solamente ante un posible tribunal, sino ante un posible regulador, e incluso públicamente. Si yo tengo este programa de cumplimiento, estamos haciendo todas estas medidas a diario, tenemos una capacitación de los empleados, realizamos análisis de riesgos regularmente, esta situación que se ha producido con este empleado ha sido un hecho puntual. Y ahí es cuando todas estas medidas que has hecho te pueden servir para ayudarte, además, a defenderte en esta situación y a defender la imagen de la empresa. Pero principalmente, lo primero donde se incide es en la cuenta de resultados. Parece que es un coste más, y sin embargo es al revés. Es un coste que lleva consigo un enorme beneficio. Gracias, Elisa. Richard. Sí, y yo de acuerdo, y tal vez hay una empresa que tenemos en el portafolio de uno de nuestros fondos que la verdad ha sido un ejemplo de transformación, que es increíble. La verdad, es una empresa de 1.500 empleados y se ha transformado, digamos, que se ha reemplazado tal vez un 20% de esa gente por cambios de cultura, pero básicamente mucho tuvo que ver por un sistema de cumplimiento, de denuncia anónima digital, en donde efectivamente uno quería pasar el mensaje de que había una nueva tono hasta arriba, que se querían escuchar a los colaboradores, que se quería poder tener esa apertura de ver qué estaba pasando, desde lo más pequeño hasta que alguien se sintiera incómodo con un comentario, hasta que si alguien vio en evidencia que alguien estaba haciendo algo malo. Y a lo largo, digamos, de 2 años, no les podría decir que pequeñas faltas derivaron a darle seguimiento a eventos repetitivos, a dar investigaciones y a descubrir un montón de cosas que estaban pasando en la compañía, que efectivamente es invaluable. Digamos, al final, si uno hace retorno sobre la inversión, no viene ni al caso, digamos, todo lo que se pudo prevenir, pero lo más importante es que efectivamente uno tiene ese cambio de cultura en donde la misma empresa y los colaboradores se autoprotegen, como decimos en buen chapín, el que quiere llegar a hacer algo malo y ya no se halla porque ya no es parte, digamos, de ese ecosistema de cumplimiento y de compliance. Entonces yo diría que adicional, digamos, de que, pues, que sea una buena práctica y por política, sería interesante, digamos, que las mismas empresas
vayan también contabilizando, digamos, a la hora de implementar estos sistemas, todos los ahorros que se fueron dando preventivamente para futuro poder poner casos de estudio y poderlos compartir, digamos, a nivel gremial, a nivel de industria, de poder decir, miren, pues implementamos este tipo de programa de cumplimiento y estos fueron nuestros hallazgos y esto fue lo que evitó, porque creo que esas buenas prácticas deben de ser compartidas para que efectivamente como sector, como industria, como país, como sociedad, todos estemos mejor. Mira, excelente. El hecho de poner un ejemplo claro de cómo para una empresa aplicar este tipo de programas es fundamental y a la larga rentable, es claro. Y yo creo que el bottom line de lo que se está platicando es, regresando al bottom line de la empresa, es que aplicar este tipo de situaciones va a ser positivo. Como nos quedan 2 minutos, 1 minuto casi, antes de iniciar el cierre, nos hace Walter una pregunta. Y está teóricamente fácil. ¿Qué porcentaje del presupuesto debería de aplicarse al tema de compliance para una organización? ¿Ustedes tienen algún número, algún estándar que se maneje? Chica, qué buena pregunta, pero así sobre simplificando, yo diría que todo lo que sea necesario. O sea, ya en el mundo de hoy no, yo no veo, no, o sea, no me cuesta imaginar, digamos, algo que no lleve eso, digamos, como se ha mencionado, tanto eh, por buena práctica corporativa, por atracción de inversión de inversionistas, por la banca que no va a andar financiando. Yo diría que todo lo que sea necesario y también decirles de que no son grandes inversiones, digamos, al final. O sea, tal vez la alimentación, digamos, de temas eh, de de no cumplimiento en temas ambientales o en temas, digamos, más grandes puede ser, pero para el tema de ética, simplemente es utilizar la tecnología, es tener disciplina y empezar a cambiar la cultura. Entonces son inversiones, digamos, modestas, son inversiones que muy fácil uno puede justificar ante los accionistas y ante, digamos, el estado de resultados de por qué se pagan. Entonces, básicamente, yo diría que al principio, si uno tiene duda, es empezarlo a trabajar, documentar todos los hallazgos y año con año se van a ir dando cuenta de que es rentable invertir en esto porque hay más ahorros de los costos y ojalá pues cada vez más amplíen esos programas. Elisa. Seré también breve porque prácticamente, bueno, Richard lo ha dejado muy bien explicado. Realmente un porcentaje concreto es muy difícil de determinar si no se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, la situación del sector de la empresa. No es lo mismo una empresa en un mercado muy regulado que una empresa en un mercado que no está tan regulado. También el tamaño de la empresa, si es una empresa familiar, pequeña, donde todo el mundo se conoce, que una empresa grande con distintas filiales en distintos países, que a lo mejor incluso esos países pueden tener situaciones más delicadas. Entonces, a nivel regulatorio y legislativo. Pero sí que es cierto, como bien dice Richard, de plantear los primeros ahorros, unos primeros ahorros de costes, de eficiencias. Eso ya puede permitir el determinar un porcentaje inicial y a partir de ahí es ir creciendo, siempre demostrando que se producen más beneficios y más valor que sin ello. Definitivamente. Pues Elisa, Richard, no tienen idea lo agradecidos que estamos todos por todo el conocimiento que compartieron, totalmente invaluable. Son el cierre también de la Compliance Week de Masterminds, así que se cerró con broche de oro. Queremos darle las gracias de verdad por su participación. A todos los asistentes también, muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, @éticosglobal.
Por favor, ahorita que damos por terminada la reunión, pues se va a poner una evaluación del evento que agradeceríamos mucho puedan responder. Entonces, Richard, Elisa, no queda más que decirles gracias nuevamente. Muy felices fiestas. Igualmente. Muchas No, gracias, ha muchas sido un gracias. placer. Bueno, Gracias a todos y gracias a los participantes. gracias nuevamente. Que pasen todos muy feliz día. Tarde en tu caso, Elisa. Gracias. Y felices Chao. fiestas a todo el mundo también. Nos vemos. Nos vemos.